Yo soy José Millalén Paillal, de la territorio Nalche, un loft que se llama Mañuco. Y actualmente igual ocupo el cargo de consejero nacional mapuche ante la CONADI. Eh, bueno, hoy día, cierto, acá en el territorio de Maquehue estamos dando finalización al Coyautún, que hemos convocado diferentes territorios, organizaciones, mapuches tanto del mundo rural, se puede decir, de nuestros territorios, pero también urbano, de profesionales, en fin. Eh, Creo que ha sido un Coyactún, un encuentro muy positivo, en la medida que han abordado varias temáticas de relevancia y trascendencia en el tiempo para nuestro pueblo, para nuestras comunidades, nuestros territorios, desde una perspectiva, ¿cierto?, de la defensa de lo que es nuestra relación con la tierra, nuestra relación con la naturaleza, lo que, cierto, conocemos como el Trofismonguén. Eh, pero también porque lo hacemos en un contexto donde el protagonismo de la sociedad, que no ha sido, no se ha sentido representada ante el Estado y sus gobiernos, hoy día se están movilizando para exigir, digamos, que sus derechos, sus visiones de vida puedan ser consagradas, digamos, en lo que es la constitución política. Y nosotros también como pueblo, por cierto, hoy día viviendo bajo lo que es la relación del Estado chileno, nos parece que es necesario asumir también esa discusión, esa participación desde nuestros propios derechos, asumiendo de que hoy día debiera, cierto, garantizarse nuestro derecho a la participación efectiva, real, no a través de intermediarios, digamos, de partidos políticos, cualquiera que estos sean, sino de una participación propia. Me voy muy satisfecho, digamos, de la discusión. Acá se vertieron distintas posiciones, distintas estrategias de lucha de nuestro pueblo. Se planteó con claridad de que el elemento central sigue siendo la recuperación del territorio, y para la recuperación de las tierras y el territorio no existe un solo camino, no existe una sola estrategia, sino que se complementan lo que se está haciendo hasta ahora. Así es que nada más poder seguir adelante, ¿no? También resaltar el hecho de que se haya acordado la creación de una comisión técnica política de representación de los territorios y de las organizaciones presentes, que pueda ir dando forma a la inmensa cantidad de propuestas, de insumos, digamos, en contenido, en propuestas que se plantearon y se acordaron en las diferentes comisiones de trabajo.